de Insurtech Community Hub. Eh, Estaba consultando la lista de registrados. La verdad es que la temática que vamos a comentar hoy es realmente interesante, con el ponente de lujo que nos acompaña. Somos más de 200 las personas que os habéis interesado por esta temática. Eh, Cerca de la mitad vienen de España y la otra viene de Latinoamérica, cosa que nos agrada muchísimo porque estamos muy hermanados con nuestros amigos latinoamericanos, mucha gente de Perú, mucha gente de Argentina y también de otros países en menor medida. Lo dicho, bienvenidos, buenos días América, buenas tardes España. Antes de presentaros la temática y el ponente de hoy, quería recordaros, porque quizá hay muchos que ya nos conocéis, otros no tanto, entonces sí que voy a hacer una breve introducción muy ligera de quién es Insurtech Community Hub, para que nos tengáis en el radar. Nosotros somos un punto de encuentro del sector asegurador y somos referente en el sur de Europa, principalmente en España, en Iberia y también en Latinoamérica. Somos ya más de 120 socios y, como decía, tenemos una clara ascendencia iberoamericana. Nos alegra ver que tantos de vosotros os habéis interesado por este tema y estáis muy atentos. ¿Cuál es nuestra función principal? Nuestra función principal es fomentar el desarrollo del sector. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través principalmente de la innovación como palanca. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que el sector se desarrolle, evolucione y se desarrolle, y desarrolle negocio. Además, hacemos de facilitadores y de impulsores de aquellos proyectos innovadores que llegan a nuestras manos y a nuestros oídos. Son muchos los emprendedores que no saben cómo avanzar su proyecto o que necesitan un espacio donde les aceleremos su desarrollo. Eso somos nosotros. Eh, por adelantaros también en lo que se va apuntando más gente, recordaros, habréis visto en el carrusel de vídeos de la sala de espera, habréis visto 2, 3 eventos que hemos puesto para que tengáis noción de los próximos proyectos importantes que tenemos. Voy a destacar 3 simplemente, luego al final del vídeo quedaros y también os refrescaré la información. Tenemos uno el 30 de septiembre, orientado a la mediación, a todo el mundo de la mediación. Se llama Reinventando la Mediación. Entonces, vamos a hablar de todos los retos y oportunidades que presenta la mediación. En octubre tenemos Foro TICS, orientado a talento, tecnología y, e igualdad. Y el 25 de noviembre tenemos un evento orientado a la inversión de proyectos Insurtech, Insurtechs que presentan proyectos delante de inversores. Y ahora sí, ya hemos dado unos minutos de cortesía, he presentado Insurtech Community Hub. Voy a ir presentando a nuestro invitado de lujo de hoy. Eh, Hoy vamos a hablar de una temática súper interesante. Nos va a acompañar nuestro socio NTT Data, que es socio de Insurtech Community Hub desde hace mucho tiempo, colaboramos muy, muy, muy estrechamente, y lo va a hacer a través de uno de sus buques insignia, que es Carlos Ordóñez. Carlos Ordóñez, para el que no le conocéis, que es una persona totalmente reconocida a nivel sectorial, es un profesional que tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector en funciones de estrategia, de innovación, de digitalización. Ha trabajado en aseguradoras, ha trabajado en consultoría y ahora representa como vicepresidente global de seguros, de innovación y de marketing a NTT Data. ¿Qué nos va a adelantar? Bueno, bienvenido Carlos, lo primero. Nos Gracias. va, nos va a adelantar, nos va a contar, para que también tengáis una expectativa de cómo va a acontecer el evento. Él nos va a contar eh, cómo ve, desde su posición privilegiada de consultor y de amplia experiencia en operaciones, digitalización y a nivel mundial, cómo ve el sector o cómo ve las tendencias a día de hoy, cómo ve al sector seguros a día de hoy. Va a hacer una proyección o va a contar su visión de hacia dónde van los tiros y luego vamos a dar paso a una conversación. Se incorporará nuestro presidente Carlos Biurrun y van a hacer un diálogo entre ellos en los que vamos a hacer un pequeño coloquio entre ellos dos donde van a resolver preguntas y reflexiones interesantes. Hay una cosa importante en este webinar y es que es participativo. Todavía no, será al final del webinar, porque lo que vamos a hacer es
recoger todas las preguntas que vosotros vayáis registrando en el chat, que podéis hacerlo desde el minuto uno, es decir, desde ya. Os invito a que lo hagáis, de hecho. Al final del webinar haremos un filtro y elegiremos una serie de preguntas desde el equipo Insurtech y se las lanzaremos a Carlos. Así que lo dicho, acompañadnos hasta el final, estar muy atentos de vuestra pregunta, que es a ver si sale o no sale, porque la experiencia y la visión de Carlos va a ser determinante. Entonces, el evento, para que lo sepáis, va a durar más o menos del orden de una hora, hora y cuarto, y ya está. Sin más, voy a dar paso a Carlos, que es nuestro protagonista máximo de hoy. Bienvenido de nuevo, Muy Carlos, bien, muchas y te gracias. cedo la palabra. Perfecto, pues muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, como comentaba Álvaro, la idea hoy es hablar pues, unos 20-30 minutos de una pincelada de hacia dónde vemos que está yendo el sector asegurador, ¿vale? Sobre todo para que nos dé un poquito bueno, algunos tips donde podamos abrir ese debate con Carlos Birrum de un poco hacia dónde va el sector, cómo estamos viendo ese movimiento y luego, bueno, la realidad es, una cosa es lo que estamos viendo a nivel tendencia, otra cosa es cuándo van a ir ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ver esta presentación no tenemos tiempo como para bajar muy a detalle a todos los retos del sector, pero sí que me gustaría dar algunas pinceladas de tendencias sectoriales, ¿vale? Pero bueno, principalmente este año decimos mucho esta frase, ¿no? Es decir, hasta ahora hablamos mucho de las compañías data-driven, de si no utilizas el dato, si no utilizas la IA, si no te conectas al ecosistema donde están los clientes, ¿no? Hablábamos mucho de no estar con el cliente, quizá perder competitividad, perder crecimiento, ¿no? Pero esto se está quedando obsoleto, donde los clientes que ya no utilicen, por supuesto, el dato, la IA y se conecten a los ecosistemas, no solo van a perder esa competitividad, sino que la palabra clave a partir de ahora es que van a empezar a perder relevancia, ¿no? Ahí hace un tiempo que estamos viendo que en el propio sector asegurador, hasta ahora, pues siempre mirábamos desde el punto de vista sectorial, ¿no? La aseguradora miraba qué hacían sus competidores, otras aseguradoras, y cada vez más estamos empezando a entender que esto va de ecosistemas y que hay nuevos actores dentro de ese ecosistema que serán esos futuros competidores de la aseguradora, ¿no? Con lo cual, vamos a empezar a competir por ser cada vez más relevantes en la mesa de nuestros clientes y que los clientes nos perciban como alguien relevante en su día a día, ¿no? Con lo cual, la palabra relevancia cada vez va a coger mucho más peso, ¿no? A mí me gusta empezar mucho las entrevistas, en este caso las ponencias, en entender un poco más qué ocurre a nivel el mundo en general, ¿no? Básicamente qué ocurre con el cliente. Entonces, hablamos que el mundo, en grandes rasgos, ¿no? O el cliente en grandes rasgos, está evolucionando hacia una era, sobre todo, muy definida por la incertidumbre y ahora últimamente muy decidida, muy impactada por el tema de la IA, ¿no? Con lo cual, hablamos de esa nueva sociedad cada vez más inhóspita sin saber muy bien hacia dónde vamos a acabar yendo, ¿no? Pues es algo que vamos a empezar a jugar en el día a día, ¿no? Pero si bajamos un poquito más a detalle, hay ciertos patrones que me gusta resaltar porque todas las compañías, entre ellas la aseguradora, pues va a tener que empezar a dar respuesta a esto, ¿no? O a estas tendencias, ¿no? Por un lado, hablamos de una fractura en el tema de la verdad, ¿no? De cómo el cliente cada vez más está más desinformado, no cree realmente todo lo que están diciendo, con lo cual tenemos que ir hacia una era donde la ética, la transparencia están cogiendo muchísimo peso, ¿no? Y sobre todo ese sentimiento emocional, ¿no? De seguridad es lo que el cliente está cada vez más demandando, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más verde, ¿no? Donde el impacto medioambiental, temas como ESG, la descarbonización, la economía circular, son conceptos que todas las industrias están involucrando en la creación de sus productos, ¿no? Pero cada vez hay que hablar mucho más de ese verde, pero hablamos ya de un verde mucho más pragmático, ¿no? Realmente cosas que tengan impacto y que el cliente perciba que realmente estamos impactando de manera positiva en la sociedad. La salud, sobre todo después de la pandemia, ha cogido muchísima relevancia, ya no solo por sentirnos a salvo, ¿no? O protegidos de un producto puramente como una póliza de salud, sino que cada vez más la salud es un estado de vida, ¿no? Un modo de vida, donde sobre todo el well-being, y hablaremos mucho después de esto, ¿no? Está siendo un eje principal en cómo el cliente quiere estar saludable, porque a veces es más consciente que va a vivir muchos más años, ¿no?
Y hablamos de saludable físicamente, pero también económicamente, ¿no? Con lo cual ya estamos viendo que el mundo de la salud y el mundo de vida, ¿no? Vida ahorro, están emergiendo y se están consolidando en un acompañamiento a esa longevidad, que sería un poquito la tendencia que estamos viendo, ¿no? Hablábamos mucho de cómo la tecnología está impactando en todos los sitios, cada vez estamos más hiperconectados. Hablábamos hace unos años del coche conectado, de la ciudad conectada, de la casa conectada, donde cada vez es más sensórica y vamos a tener que entender mejor esa conexión con el mundo. Pero el cliente cada vez más está dando pasos más allá y además a nivel de Customer Experience cada vez hablaremos más de inmersión digital, ¿no? Donde el cliente, y veremos en el futuro cómo va a evolucionar mucho, ¿no? Cómo el móvil se va a transformar en otra cosa, cómo la IA va a ser la nueva Internet, el nuevo sistema operativo que orqueste un poco todos los servicios, donde nos vamos a relacionar mucho más con la voz, con la visión, con lo cual los dispositivos van a evolucionar hacia un ecosistema de dispositivos que interaccionen en el mundo o lo conecten con nuestras IAs, ¿vale? Y esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco en el futuro, pero sobre todo hay que empezar a entender que el cliente cada vez más va a ser inmerso en una experiencia que vamos a tener que definir conjuntamente. Por otro lado, a nivel sectorial, la regulación cada vez es más compleja, cada vez hay más regulaciones, ¿no? La IA, por ejemplo, la regulación que ha llegado últimamente a Europa, a Estados Unidos, no siempre es la misma, pero tenemos muchos más temas regulatorios que están impactando, que cada vez nos exigen mucho más reporting y donde ya el regulador ha empezado a decir que quizá tenemos que empezar a hacer proyectos de simplificación de esa regulación, ¿no? Hay un sentimiento por parte del regulador de intentar simplificar, pero la realidad es que a corto plazo la complejidad del flujo regulatorio también pues, está impactando a las compañías, ¿no? Y esto cada vez más va a tener también mucho que ver con todo lo que tiene que ver con el Open Innovation, donde cada vez vamos a abrir más estas compañías, donde el dato va a ser más controlado por el cliente y donde cómo vamos a interactuar con estos ecosistemas y esos nuevos actores van a empezar a entrar dentro del sector. Y por último hay un concepto muy interesante que llevamos unos años hablando de él, que es el concepto del unexpected, ¿no? Del no saber qué va a ocurrir. Lo que estamos seguros es que va a haber un impacto en las compañías de seguros o en un producto en particular que hoy por hoy tenemos controlado. Con lo cual sabemos, ¿no? Y aquí vemos temas como cambio climático, todos los temas de ciberataque o el concepto de que de repente un barco se cruza en medio de un canal y paraliza toda una industria a nivel mundial, ¿no? Son cosas que cada vez van a ser más una variable dentro de las fórmulas matemáticas de cálculo de los riesgos, donde sabemos que algo va a ocurrir que es inesperado, ¿no? Y la única respuesta que tiene esto va a ser sobre todo la agilidad, en el que en el momento que ocurra algo, como mi compañía va a ser suficientemente ágil como para adaptarse a ese concepto inesperado que nadie esperaba. Pero el unexpected es un tema muy importante que el mundo asegurado sobre todo está impactando. Por otro lado, hay otra fuerza muy importante que hablamos del nuevo tsunami de las emerging tech que están llegando, ¿no? Hasta ahora hablábamos mucho de las oleadas de innovación en nuestros informes Insurtech, donde hemos visto diferentes oleadas en los últimos 10 años en cómo se ha ido digitalizando el sector, donde se ha ido convirtiendo en ecosistemas, ¿no? Donde ahora ya la IA estaba ya creando un nuevo tipo de Insurtechs, pero lo que sí que estamos visualizando es que ya no son solo oleadas, sino que es prácticamente un tsunami de nuevas tecnologías que van a transformar el mundo en general, ¿no? Hoy el Agentic, la IA, ¿no? La GenAI, la famosa GenAI, pues ya está empezando a entrever, ¿no? Entre bambalinas que el impacto puede ser grande, ¿no? Pero GenAI es solo una tecnología. Van a venir la fotónica, va a venir el quantum computing, está llegando el tema satelital, los digital twins, con lo cual hay una serie de tecnologías, o todo lo que tiene que ver con medicina preventiva, medicina sintética, por ejemplo, robótica, que cada vez va a impactar mucho más al mundo en general y por ende va a hacer que se transforme mucho más rápidamente, ¿no? Con lo cual, empezar a entender cómo esas tecnologías emergentes van a empezar a impactar va a ser importante. ¿Pero para qué, no? Pues hay que estar preparados para que estas tecnologías nos ayuden sobre todo a predecir, personalizar y prevenir a escala, ¿no? Es decir, no, lo tenemos que ver como una herramienta que nos va a ayudar a ser mejores, ¿no? Pero para eso hay que saber entenderlas. Con lo cual, mi primer consejo hoy en la presentación es empezar a hablar de Emerging Tech. Empezar a entender qué está ocurriendo.
por ejemplo, las conexiones cerebro-máquina es algo que ya están encima de la mesa, ¿no? Empezáis a ver muy pronto soluciones que nos van a permitir conectar el cerebro directamente para hablar con la máquina sin necesidad de voz, ¿no? Esto va a ser un poco la puerta de cómo esa IA va a interactuar con las personas, pero que ni siquiera va a tener que tener una interactuación por voz, sino que puede ser a través de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y diferentes tipos de conexiones bidireccionales entre cerebro y máquina, ¿no? Pero hoy no vamos a bajar mucho más en ese detalle, ¿no? Si seguimos hablando del tema del seguro, el seguro en 2030 vemos tres grandes ejes donde tenéis que trabajar, ¿no? Como mundo asegurador. Por un lado, cuando hablamos del cliente, el cliente, como comentábamos, está cada vez pidiendo pues, una hiperpersonalización. O sea, cada vez más hablamos de quiero que me entienda a mí. Para eso hay que tener tecnología capaz de entender uno a uno a cada uno de los clientes o agruparlos en muy pequeños grupos, ¿no? Una hipersegmentación. Donde hay una relación a través de la ética, donde el cliente entienda que la ética también y los valores de la compañía es algo que también el cliente va a demandar, donde por supuesto la IA nos va a guiar muchísimo en el servicio que hagamos con esa persona, cómo relacionamos con el producto, pero todo ello va a estar muy, muy cercano cada vez más al real time, ¿no? Y hablábamos mucho de cómo el dato tiene que guiarnos, ¿no? Sacar insights y movilizar parte de la cadena de valor cercano al real time, de esto ya hablamos hace un par de años, y cómo la compañía tiene que empezar a conectarse a donde está el cliente, donde el cliente cada vez más va a vivir en esos ecosistemas, ¿no? Que hablábamos hace unos años, ¿no? Para eso, conceptos como el embedded o la salud o el seguro de comportamiento, ¿no? Donde entender cómo el cliente, ¿no? Cómo vive, qué necesidades tiene, qué hace, nos va a permitir adaptar cada vez más ese producto y el servicio a ese cliente, hablaremos un poquito más tarde, ¿no? Con lo cual, real time, embedded y personalización, y aquí plataformas como digital marketing, por ejemplo, los CDPs, ¿no? Si no sois conocedores de los Customer Data Platforms, es una evolución del CRM, pues todas las grandes compañías, los bancos ya empezaron el año pasado, este año pues, las grandes aseguradoras están empezando ya a poner proyectos de Customer Data Platforms que nos permitirán esa hiperpersonalización o adaptación en tiempo real del contenido al cliente que está llegando, ¿no? Eso por un lado, cliente, ¿no? Cliente. Por otro lado, hablamos de una tendencia muy clara entre el humano y la máquina, ¿no? Oiréis muchísimo hablar en los próximos meses de cómo la IA, ¿no? O los sistemas inteligentes van a mejorar, ¿no? A hacer superhumanos, ¿no? Cómo los clientes, llamamos del concepto cliente-máquina, no sé si habéis escuchado, o el consumidor máquina, donde los clientes y el proveedor van a acabar siendo máquinas, ¿no? Donde mi nevera va a ser la que interaccione la relación con Mercadona para poder pedir lo que necesito dentro a nivel de comida, ¿no? Por ejemplo, que necesito en mi cocina. Incluso va a decidir qué comprar y va a hacer el pago directamente, ¿no? Con lo cual van a haber conceptos nuevos donde esta IA o esta máquina o estos robots cada vez van a trabajar mucho más de la mano del humano, ¿no? Tanto para hacerlo mejor, ¿no? No es una tanta aproximación de que vaya a sustituir al humano, sino se ve una clara... va a mejorar cosas, pero también vamos a convivir con ellos. Por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, un compañero cibernético. Esto es algo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, el famoso compañero especialista que sabe de todo, ¿no? Que nuevamente cuando estás en un proyecto le preguntas siempre a él, ¿no? O a alguien que sabe muchísimo de vida y tienes una pregunta específica sobre un producto de vida, pues acabas yendo a esa persona para que te aconseje, para que te guíe, ¿no? Ese tipo de super expertos, por ejemplo, van a ser ahora IAs que sean compañeras de trabajo, ¿no? Que no me hagan una mejora a mí personalmente como individuo, pero sí que mejore al equipo, ¿no? Esas son cosas que vamos a ver, ¿no? Pero todo eso tiene que estar dentro de un paraguas de inclusión, de flexibilidad y también de autonomía. ¿Qué challenge tenemos aquí? Pues, por un lado, necesitamos que las aseguradoras tengan un equipo de trabajo, ¿no? Un workforce, unos empleados, una fuerza laboral adaptativa. Es decir, no está muy claro ni cómo ni cuándo esto va a ocurrir, pero sí que tenemos muy claro que toda nuestra forma laboral tiene que ser adaptable, ¿no? Tiene que ser fluida. Y para eso hay que empezar a meter mecanismos para asegurarte de que tu fuerza laboral es suficientemente adaptativa para los retos que vienen, ¿no? Y por otro lado, una cosa que aconsejo muchísimo son las grandes alianzas. Es decir, cada vez más hablamos de
de que la IA evoluciona, o la tecnología en general evoluciona muy rápido, ¿no? La IA evoluciona actualmente más o menos cada 6 meses. Con lo cual eso quiere decir que no tenemos ni idea de qué va a ocurrir dentro de 12 meses. Y que dentro de 6 meses vamos a tener un cambio suficientemente significativo como para que sea mucho mejor que lo que hacemos hoy, ¿no? Con lo cual, un cambio de 6 meses es demasiado rápido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final vamos a tener que casarnos como compañía aseguradora con algún gigante tecnológico, ¿vale? Y esos partnerships, esas alianzas, ya no es una decisión del departamento de ventas, de procurement, perdón, o del propio CEO o de arquitectura, sino que va a ser una decisión del CEO. Y todavía me cuesta ver a CEOs sentándose con un vicepresidente, por ejemplo, de OpenAI, para definir, oye, me voy a casar contigo los próximos 5 años. Porque yo no voy a tener capacidad de evolución tecnológica de la IA para mí en concreto, sino que voy a utilizarte a ti, o Salesforce, por ejemplo, ¿no? Para utilizar la IA que Salesforce puede hacer, y esa IA va a ser la que mejore, por ejemplo, mi campaña de digital marketing, ¿no? Con lo cual, estoy delegando la mejora de mi compañía al ritmo que sea capaz mi partner, mi alianza, en darme, ¿no? Entonces, claro, si no hago una buena alianza, quizá me estoy aliando con alguien que se va a quedar atrás en esta famosa carrera tecnológica, ¿no? Con lo cual, las alianzas es un tema muy importante que el CEO tiene que empezar a tener en su agenda. Y por último, mirando un poco a 5 años vista, hay una gran oportunidad para el sector asegurador que viene con el tema de los segmentos emergentes, ¿no? Hay una gran cantidad hay un gap muy grande de clientes no cubiertos, ¿no? De riesgos no cubiertos. A veces porque no tenemos capacidad de cubrirlos, ¿no? Y aquí va a venir muy fuerte todo lo que tiene que ver con las emerging tech, ¿no? Las nuevas tecnologías emergentes nos van a permitir tener más información de esos riesgos y, por tanto, uno, prevenirlos, dos, adaptarnos y calcular mejor esos riesgos, ¿no? Con lo cual, eso nos va a permitir entrar en otros modelos, ¿no? Muy orientados al uso, muy orientados a cómo embebo servicios en otro tipo de productos. Pero, por ejemplo, el clima o los servicios cibernéticos es un área donde ya se ve que hay un gap enorme de no protección, ¿no? Con lo cual, estos nuevos tipos de datos, ¿no? El Smart Data que nos va a proveer la Emerging Tech, ¿no? Que nos van a proveer los proveedores de cálculo de los quantum computing, los datos satelitales que vamos a tener ahora, el IoT, la robótica, la sensórica del mundo. Todo eso nos va a permitir cada vez más adentrarnos en nuevos segmentos para los cuales también tenemos que estar preparados y para los cuales también tenemos que empezar a ser especialistas, ¿vale? Entonces, a nivel cliente, pues lo primero, el cliente cada vez más demanda ese cero fricción, ¿no? Hablamos de unas experiencias en las que no sufra, donde realmente me acompañe el seguro y me sea fácil la interactuación entre el cliente y el asegurador, ¿no? Donde esperan, pues, sobre todo multicanalidad, omnicanalidad y también mucho relativo a temas de privacidad, ¿no? Cada vez más hablamos de ese dato y también el cliente dice, yo no quiero dar todos mis datos y no tener la sensación de que lo estoy perdiendo, ¿no? Que no es privado, ¿no? Entonces, el privacy by design va a ser un tema importante, ¿no? Pero, por otro lado, si no conseguimos que los tiempos de siniestro, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al servicio, disminuyan o que los precios no suban de repente sin un tipo de aporte de valor, eso lo que también vemos es que impacta muy negativamente a la satisfacción del cliente, ¿no? Con lo cual, el cliente hay que entender mucho mejor cómo adaptarnos a ese cliente, pero también cómo no cabrearlo, ¿no? Va a ser un eje muy importante para continuar siendo relevantes, ¿no? Sobre el tema de los ecosistemas, que llevamos unos años hablando, ¿no? De los 4 grandes ecosistemas, de la movilidad, la salud y vida, longevidad, el hogar y el trabajo, y luego todo lo que tiene que tener referente a las medianas y pequeñas empresas, ¿no? También está evolucionando, ¿no? Todo lo que es la movilidad, vemos mucha evolución sobre el tema de los seguros por comportamiento, ¿no? Donde empezamos a entender ese comportamiento, sobre todo ¿para qué? Para incentivar que conduzcas mejor, ¿no? Entonces, el concepto aquí es, buscamos incentivar que el cliente tenga menos riesgo, al final. Que al final conduzca mejor, tenga menos siniestros, ¿no? Para eso hay que entender mucho más qué hace el cliente, en este caso, con el coche, ¿no? Y aquí veremos algún ejemplo después, ¿no? Sobre la parte más de longevidad, pues hablamos mucho más de influir, ¿no? Es el gran, para mí el well-being, la salud, va a ser el gran canal de engagement, donde entenderemos en el día a día qué le ocurre al cliente, ¿no? Porque él sí que espera que le acompañemos para cada vez sentirse mejor a nivel salud, ¿no? Y aquí el well-being es un tema muy importante, donde, por ejemplo, las plataformas de employee benefits, ¿no? Entre el trabajo y el empleado, ¿no?
las soluciones al empleado que dan las compañías. Es un buen sitio donde hacer engagement con el cliente porque es un canal que confía el empleado de que si eso me atrae a mi compañía es bueno, no es una distribución que me quiere engañar, sino que realmente me aporte un valor, ¿no? Entonces, esa parte de influir en la parte de salud va a ser importante. En la parte de bar, etcétera, es más un tema de prevención, ¿no? Hablamos de cómo usar herramientas para prevenir sobre todo los riesgos y que tengamos el concepto a nivel de negocio detrás es un poco el segurizar el peace of mind, ¿no? La salud mental, ¿no? La tranquilidad mental de que estoy a salvo, ¿no? Entonces, esa parte de están preveyendo los riesgos para que no ocurran, esa sensación es un poco lo que está buscando este tercer ecosistema, ¿no? Y por último, en la parte más de compañías, vemos más un comportamiento más de educación, ¿no? Donde queremos educar para que entiendan los nuevos riesgos, ¿no? Entender que el ciber te puede traer un susto muy grande o dónde está mi negocio con respecto a los temas climáticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Con lo cual aquí hay mucho trabajo de educación donde los seguros paramétricos, veremos, es un ejemplo en cómo a través de nuevos datos, como puede ser satelital, nos permiten crear nuevas pólizas para estos tipos de nuevos riesgos, ¿no? Y nuevos comportamientos, de una manera mucho más acotada, donde de una manera más sencilla podemos entregar una póliza al cliente con un output muy claro, ¿no? De si ocurre esto, pues pago tanto, ¿no? Entonces, el seguro paramétrico ayuda mucho en esa parte más de educación. Un ejemplo, por ejemplo, en el tema de ecosistemas de auto, ¿no? Como sabéis, en Estados Unidos, pues Progressive es una compañía que hizo un acuerdo, por ejemplo, con Cambridge Mobile Telematics, que es una startup muy importante a nivel de How You Drive, ¿no? Donde hoy, por ejemplo, era una compañía muy tradicional de auto, en el que se ha ido moviendo poco a poco a convertirse en una compañía mucho más tecnológica, orientado al dato, orientado al coche conectado, ¿no? Y en este caso, pues ya más del 50% de sus pólizas ya son de cómo conduzco, ¿no? Y han conseguido aquí mejorar mucho tanto la siniestralidad, porque ayudan al cliente a tener menos riesgo, ¿no? A conducir mejor, pero también mejora muchísimo la retención, ¿no? Esto está evolucionando hacia lo que el concepto futurista que estamos llamando de Quantum Power Personalization, pero básicamente es que ya no solamente es el cómo conduzco, sino toda la información que puedo conseguir del entorno del cliente, ¿no? Por ejemplo, hoy en Japón, esos son datos reales, ¿no? Hay compañías, y Insurtech, por ejemplo, que están dando soporte a compañías aseguradoras para, a través de las dashcam dentro del coche, donde todos los coches en Japón, la mayoría, tienen una cámara que te indica todo lo que ocurre dentro del coche, ¿no? Ayudan esa parte de prevención. Por ejemplo, son capaces de prevenir si una persona va a tener un desmayo o va a tener algún problema físico mientras conduce, ¿no? Con lo cual pueden actuar antes de que esa persona acabe teniendo un problema mental, ¿no? O un padecimiento y tenga un accidente mucho más grande, ¿no? Es decir, ese tipo de soluciones hoy, que proveen muchos más datos, en este caso un análisis en tiempo real de lo que ocurre dentro del coche, son soluciones que están empezando a activarse, ¿no? Como sabéis, pues hoy los Teslas, los nuevos coches conectados, todos vienen con cámaras, todos vienen con muchísima sensórica. Esos datos en tiempo real, pues cada vez más se van a usar para prevenir y mejorar la conducción. No simplemente que los buenos conductores son buenos y los malos son malos, sino que la tecnología nos va a ayudar a que todos sean buenos, ¿no? O a minimizar mucho los riesgos, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que la experiencia mejore, que los clientes bajen y que los precios se ajusten, ¿no? ¿Esto lo hará una aseguradora? ¿Lo hará un OEM? ¿Lo hará un constructor de coches? Bueno, este es un poquito el gran debate, ¿no? Pero sí que está muy claro que el dato, y el dato sobre todo contextual, que va a ser mucho más dato que no solamente el How You Drive, es lo que tenemos que computacionar para realmente mejorar las pólizas de auto, en este caso en concreto, ¿no? Otro caso en concreto, por ejemplo, la americana John Hancock, como sabéis, pues hasta ahora muchas compañías de salud decían, oye, yo no quiero tener clientes de diabetes, ¿no? Tiene muchísimo coste, no me salen rentables. Bueno, cada vez más lo que va es no solamente hacer el well-being, ¿no? El ayudarte a estar mejor a nivel sano, sino que me estoy metiendo de lleno al cuidado de crónicos, ¿no? Y creo productos específicos para que esos crónicos, si los tengo controlados, monitorizados y hacen pues una buena dieta, una buena vida, etcétera, se pueden convertir en un buen cliente, ¿no? Y aquí vemos claros ejemplos en cómo este tipo de pólizas mejoran la sociedad, pero por otro lado crean un nuevo nicho de mercado que hasta ahora nos estaba tocando, que también genera volumen de negocio asegurador, ¿no? Y todo eso, pues, como sabéis, muy orientado al dato, donde aquí, por ejemplo, pues también están
en una partnership, en este caso con Google, ¿no? El famoso Ping An, como sabéis, en China es uno de los grandes líderes, ¿no? A nivel asegurador, a nivel de ecosistemas y de grandes productos. Bueno, pues tienen un programa muy, muy grande, 360, con muchísimos millones de clientes, orientado a las personas mayores, ¿no? Donde se dan cuenta que la población mayor pues, necesita una serie de cuidados 360, ¿no? Y ya no solamente es una póliza que cubre la parte de salud para personas más mayores, sino que le acompañan, ¿no? Y el concepto de acompañamiento es un tema muy importante, tanto con servicios offline, ¿no? Porque montan centros específicos para estos segmentos, unidos con temas muy digitales, con muchos servicios que puedo hacer online que complementen esa parte física también, ¿no? Y todo ello, pues orquestado con muchísimo dato y muy orquestado con la IA, donde entiende los comportamientos, qué tipo de persona tenemos detrás, etcétera. No simplemente si eres mayor o no eres mayor, ¿no? Y sobre todo aportando un valor al cliente, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, sobre todo, en la compañía del futuro, si tuviésemos que definirla, hemos pasado de ser lo que llamamos un simple airbag financiero, ¿no? Que al final es alguien que en caso de accidente, pues me salta, no me mato, pero al final lo que hace es protegerme cuando tengo un accidente, a convertirme realmente en un copiloto digital, ¿no? Alguien que me acompaña en todo momento y me va ayudando a anticipar esos riesgos, ¿no? Y aquí, pues, veremos cada vez más cómo las compañías del futuro van orientadas más a ser ese copiloto digital del asegurador que le acompaña, le previene y le da servicios muy cercanos a ese tiempo real y cada vez más con menos fricciones, ¿no? Que lo que levantábamos al principio, ¿no? Algunos ejemplos de compañías que ayudan a esto, ¿no? Pues Sixfold, por ejemplo, una compañía de IA, ¿no? Que ayuda mucho a simplificar información, a ayudar en esa parte de advisory, ¿no? Donde ayuda mucho a que el entender lo que tengo, el siguiente paso a hacer, simplificar mucho, ¿no? La complejidad, por ejemplo, de una póliza de salud, pues ayuda mucho tanto al asegurador como al cliente en esas interactuaciones, ¿no? O, por ejemplo, no sé si conocéis Binai. Binai es una compañía que básicamente a través de un smartphone con la cámara somos capaces de tener más de 20 tipos de información médica o de signos vitales de una persona, ¿no? Hasta ahora hablábamos mucho, por ejemplo, cuando hacemos un producto de vida ahorro, ¿no? De hacer un cuestionario de salud, ¿no? Bueno, con una cámara tenemos mucha menos fricción y somos capaces de extraer automáticamente 20 valores médicos de esa persona, ¿no? Que nos van a indicar pues qué tipo de cliente tenemos detrás, ¿no? Y eso simplifica muchísimo, por ejemplo, los onboarding, ¿no? Pero también nos da mucha más información del cliente sin tener que pedirla, ¿no? Con lo cual, ese tipo de soluciones, de tecnologías no invasivas, nos permiten cada vez más aproximar mucho más ese tipo de información. Si no la conocéis, es una compañía con la que trabajamos, tenemos un partnership grande que es bastante interesante, ¿vale? No vamos a entrar mucho en Lemonade, todos conocéis Lemonade, ¿no? No es tanto por ser una compañía que tenga muchísimo volumen y que esté matando a otros, ¿no? Pero sí en cómo la IA, ¿no? Se han convertido en una compañía muy tecnológica, muy de IA, donde todo el proceso, la experiencia, está muy pensada desde un punto de vista de IA, ¿no? De ser ese frictionless, ¿no? De cómo mejorar esos tiempos de claims, mejorar en menos pasos la experiencia del cliente, el onboarding, etcétera, ¿no? Pero bueno, por último, y con esto acabaremos, hablamos, o casi acabamos, de esos nuevos riesgos emergentes, ¿no? Entonces hablamos mucho de que la volatilidad climática, la cibernética, hacen que los seguros y los reaseguradores, ¿vale? Sean una capacidad crítica y dinámica para la sociedad. No olvidemos que tenemos hoy como asegurador, pues, un rol en la sociedad actual, ¿no? Y está claro que el asegurador tiene que seguir jugando un rol muy importante para que la sociedad en general siga avanzando. Porque si realmente no somos capaces de controlar estos nuevos riesgos, este unexpected, y realmente protegerlos financieramente, al final lo que nos convertiremos es una sociedad cada vez más débil. Porque sí, hacemos más cosas, tenemos más inteligencias, pero si luego los riesgos que provee, por ejemplo, la IA, no somos capaces de al menos mitigarlos, entenderlos, ¿eh? O tener una póliza que nos asegure esa tranquilidad, lo que hacemos al final es vivir en un mundo cada vez más peligroso, ¿no? Y ahí el rol del asegurador y reasegurador va a ser muy importante, por supuesto, el vuestro, ¿no? Cuando hablamos de energías emergentes, mi recomendación, este año estamos sobre todo muy focalizados en temas de underwriting dinámico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con pricing y cómo la IA en el pricing ayuda al underwriting. Pero, por ejemplo, el agentic, ¿no? La agéntica, la IA autónoma que ayude
a montar sistemas capaces de acompañarnos en diferentes procesos de la compañía. Va a ser una gran tecnología, pero también satelital o el digital twin, donde nos permiten desde el satélite hoy, veréis muchísimo, Entity Data, por ejemplo, va a ser un full stack partner de satelital. Estamos creando nuestra propia constelación, gestionamos el end-to-end de tecnología satelital, pero veréis muchos actores en el mercado que empiezan a hablar mucho de satélite, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología hoy permite, pues, aproximaciones que ahora solo se podían hacer a nivel físico. Ahora, desde un satélite, somos capaces de sacar muchísima información de lo que está ocurriendo en el mundo real. Y eso nos permite o simplifica la manera en la que hacemos el Scientific Writing. Hasta ahora buscábamos 100 formas, ¿no? 100 sources de sacar información para hacer un Writing. Quizá ahora simplemente con un satélite somos capaces de tener toda esa misma información aproximada para poder calcular esos riesgos de una manera mucho más sencilla. Y sobre todo de una manera homogénea, en la que a lo mejor ahora para sacar información de Estados Unidos tengo que ir a unos datos gubernamentales, pero si me voy a España tengo que ir a otros, ¿no? En cambio, si lo coges de satélite, la manera de aproximar a Estados Unidos o aproximar a España va a ser exactamente la misma, ¿no? Con lo cual, esto estamos haciendo ya muchas pruebas de concepto con asegurador en cómo el satelital va a sustituir algún tipo de dato que actualmente sacamos de otras fuentes, ¿no? El Digital Twin nos va a permitir sobre todo hacer temas de modelado de qué pasará, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa si suben 2 grados, ¿no? ¿Qué pasa si llueve más en mi zona? ¿Qué pasa más si tengo un tipo de ataque de este tipo? Estos Digital Twin van a empezar a digitalizar los modelos, las personas, los procesos, las ciudades, las compañías, y va a empezar a poder hacer simulaciones, ¿no? Esto nos permitirá tener múltiples simulaciones de posibles futuros, ¿no? Y ese unexpected, ¿no?, que decíamos, bueno, también vamos a poder simularlo para decir, bueno, puedo simular muchos más escenarios que actualmente y lo voy a poder calcular y saber qué riesgo tengo o qué exposición, ¿no? Y por supuesto el quantum computing es algo que va a venir también muy fuerte. Estáis viendo ahora que cada vez se habla más del quantum computing, hay muchos avances a nivel físico, pero hay mucho que aprender de la tecnología cuántica, ¿no? También va a ser un gran paradigma cuando llegue, todavía le queda un poco, pero sí que ya visualizamos que a partir del año que viene muchas compañías ya empiezan a hacer sus pinitos de innovación dentro del quantum. Aquí también, si tenéis algo ayuda, os podemos ayudar, ¿vale? Entonces, en nuestro informe Insurtech este año, además ya visteis, ¿no?, que todo tiene que ver con suscripción, claims, reclamaciones, gestión de riesgos, ese tipo de tecnologías emergentes. Ya empezamos a definir ciertos casos de uso, ¿no?, que son los que veis aquí en la slide, donde vemos ya aporte de valor al sector, donde el sector está trabajando. Y luego, pues aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de diferentes tipos de compañías, soluciones tecnológicas que están embebiéndose dentro de este tipo de soluciones, ¿no? En nuestro informe en Insurtech, como sabéis, hay mucho detalle de las compañías que podéis ver aquí, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Un par de ejemplos, por ejemplo, Descartes es una compañía capaz, básicamente hace un seguro paramétrico muy orientado a temas de, tiempo, ¿no?, de cambio climático, riesgos climáticos, sobre todo con información satelital, IoT, donde realmente sensorizan zonas, ¿no? Y encima pueden colocar pólizas, en este caso, pues pólizas con capacidad de más de 200 millones de dólares por póliza de cobertura, ¿no? Entonces, bueno, es una manera interesante de tener una póliza que me cubra ciertos riesgos que hasta ahora no estaba cubriendo, pero con una aproximación de un Smart Data, en este caso a través de tecnologías como la satelital. O, por ejemplo, CSTI hace una aproximación en Estados Unidos donde han creado un digital twin de cada una de las propiedades. Es decir, lo que hacen al final es generar un digital twin de la casa en general, ¿no? Y te puede dar muchísima más información. Eso también lo que les permite es que en caso de que haya un siniestro o una gran catástrofe, son capaces de hacer simulaciones de múltiples casas que nos ayuden a calcular mucho más rápidamente cuál es el impacto que ha tenido de riesgo o de destrozo de esa casa en particular, ¿no? Uno para calcular el precio y el riesgo, pero otro también para el claim, para gestionar ese post-claim de una manera mucho más rápida, ¿no? Bueno, es una manera distinta de cómo a través de satelital y digital twin son capaces de generar estos modelos de gemelo digital de una cosa física como puede ser una casa, ¿no? Y por último, y esta es la última slide, cuando hablamos de cómo está evolucionando un poquito los modelos operativos de las compañías aseguradoras, ¿no?, sobre todo en distribución, pues vemos 4 grandes caminos, ¿no?, que se están abriendo, ¿no?
compañías que están yéndose hacia lo que llamamos el seguro invisible, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la evolución del embedded insurance, ¿no? Donde compañías como Cover Genius, ¿no? Pues son soluciones, el embeber un tercer sitio, donde cada vez más ahí se van a convertir en una compañía transparente que embebe un producto que asegura una protección de un bien y un servicio, ¿vale? Pero de una manera mucho más invisible, ¿no? Donde la marca tiene mucho menos peso, ¿no? Por otro lado, en la parte de nuevos riesgos hablamos mucho de que hay que irse a especialización, es decir, aseguradores que se vuelven especialización, digamos, especialistas en un tipo de riesgo, ¿no? Y aquí las MGA están jugando un rol muy importante. Muchas de las MGA, ¿no? De esas compañías, sobre todo muchas MGA digitales, estaban focalizando en ciertos riesgos específicos de nicho, ¿no? Donde se están posicionando en ese tipo de nichos específicos, pues quiero ser un gran player. Para eso me especializo muchísimo, soy inexperto en esa materia y por ende voy a utilizar todos esos tipos de datos, ¿no? O ese tipo de nuevas tecnologías que me ayuden a ser especialista en esto, ¿no? Entonces, sobre todo para esos segmentos no cubiertos, y aquí el caso, por ejemplo, de Next, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? Y como Munich Re, ¿no? Compra esta compañía para eso, ¿no? En el caso que hablábamos de convertirse en compañías cada vez más tecnológicas, ¿no? El caso de Progressive que comentábamos antes, ¿no? Son compañías que cada vez se van orientando mucho más al dato, donde la tecnología guía a la propia aseguradora y al propio servicio, ¿no? Y esto cada vez más va a evolucionar con todo lo que hablábamos de la información contextual del cliente, cercano al tiempo real y a una computación cada vez más compleja que me permita tomar decisiones, sobre todo de preventivo, de comportamiento del cliente, ¿no? Y por último, están las aseguradoras que cada vez se están yendo más al modelo que llamamos la Next Gen Insurer, como puede ser Lemonade, ¿no? Mucho más 100% digital, donde la IA es el corazón y el dato es el corazón del servicio, ¿no? Donde son una compañía muy orientada a ese frictionless y, bueno, es otro tipo de modelo distinto. Bueno, no quería bajar mucho más a mucho más detalle, no sé si me he alargado demasiado, pero bueno, espero que os haya servido un poco, al menos de inspiración, de por dónde están viniendo las cosas. Y si queréis, hacemos un tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No me veo en pantalla. Voy a dejar de compartir. ¿Me escucháis? Sí, Perfecto. No me veo en pantalla ahora. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Carlos. Vamos, a mí me ha parecido espectacular el, el abanico o sea, el escenario que se nos presenta, las diferentes velocidades geográficas de lo que hacen unos que todavía no hacemos otros y demás, ¿no? Me he quedado con pinceladas, no las quiero adelantar porque ahora con Carlos Biurrun, que ahora voy a aprovechar a presentarle, sí que te hará reflexiones y juntos haréis el debate. Compartiré mis notas al final. Estoy viendo que ha suscitado mucho interés. Hay gente ahí en el chat, pa. Luego, luego te trasladaremos las 4, 5, 6 preguntas como mucho que más relevancia tengan. No podemos atenderos a todos, espero que lo entendáis. Y sí, ahora como adelantaba Carlos, voy a presentaros a otro Carlos, es posible que ya le conozcáis, es Carlos Biurrun. Es el presidente de Insurtech Community Hub y también es otra persona de referencia en el sector. O sea, por resumirlo mucho, son dos titanes. Un Carlos Ordóñez que viene con la visión consultoril y de toda la trayectoria, y un Carlos Biurrun, que es presidente de Insurtech Community Hub, que tiene pues, la experiencia de los años, eso es lo primero, y la experiencia de muchos años trabajando, impulsando la digitalización. Entonces, ahora les vamos a juntar a los dos juntos para que hagan su magia. Carlos Biurrun, bienvenido, buenas tardes y buenos días para la gente que... Hola, hola, gracias Álvaro por tus palabras y hola a todos, buenas tardes a los que estáis en España, buenos días a todos los que estáis en América. Un abrazo para todos. Gracias Carlos Ordóñez por tu excelente comunicación. Como tú dices, pinceladas sobre el reto que nos viene ya los próximos tiempos, ¿no?
Sí. Yo lo que quería plantearte al hilo de lo que tú comentabas de que el cliente va a cambiar y incluso has citado este concepto de lo que es la hiperpersonalización de los seguros. La hiperpersonalización también en base precisamente a la aportación de datos, es decir, a las conductas. Has citado los casos de Japón, se puede citar los casos de Tesla, podemos citar de otras compañías, Generali mismo. Hay infinitos casos en estos momentos de compañías que practican, aunque todavía no se ve todos estos resultados. Por eso, mi pregunta al respecto sería, de cara un poco a esta expectativa hacia el 2030, ¿cuáles son los retos profundos desde tu punto de vista que pueden acelerar o que pueden frenar el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial, que yo creo que todos estamos de acuerdo que va a ser uno de los puntos revolucionarios de cara al futuro? Y una inteligencia artificial que se basa en datos. En Sí. ocasiones yo tengo la sensación de que estos datos no están suficientemente ordenados como para sacarle todo el partido. Por eso mi pregunta, Carlos, ¿hasta qué punto la tendencia de la utilización de la inteligencia artificial y los datos que van a ser necesarios, según apuntabas tú, cuáles son los retos, los frenos que pueden llevar a que no sea del todo como parece que la tendencia nos dice? ¿Son regulatorios? ¿Son culturales? ¿Son emocionales incluso? ¿De qué tipo de retos o de qué tipo de frenos estamos hablando? Estaríamos hablando de cara al futuro. Sí, mira, aquí varios temas. Uno, si hablamos de los retos hoy de las compañías, para mí el reto más importante en los últimos años en cualquier transformación es la cultura. Entonces, hablamos mucho de que las compañías aseguradoras o los players que puedan haber en cualquier tipo de segmento tienen que tener una cultura data-driven. Esto es muy fácil de decir, ¿vale? Pero significa que el dato, el insight del dato que seamos capaces de sacar, nos tiene que guiar. No tanto mi olfato, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y más en el sector asegurador, en el sector agente tradicional, ¿no? Es decir, oye, yo tengo 20 años, 30 años en el sector, sé que los datos van por aquí, ¿no? Entonces, ese olfato se cambia porque haya una fe ciega en que el dato me va a guiar, ¿no? Entonces, te diría que donde yo veo mayor reto es uno en la parte cultural, ¿no? Que es el dato por un lado y lo que hablamos antes del workforce adaptativo, donde las compañías tienen que empezar a adaptarse a ese nuevo player que va a ser la IA, ¿vale? Y ahí a veces veo que hay o resistencia o somos demasiado rígidos y no somos ágiles como para poder adaptarnos. Por eso la adaptabilidad va a ser un eje para mí importante. Es un dato que te doy que creo que eso hay que trabajar, ¿no? Hasta ahora yo siempre hago la misma pregunta cuando hablo con un CEO para entender qué tal es. Primera pregunta hablamos de cultura y segunda pregunta es si el director de quién lleva la cultura, ¿no? Dice, pues el recursos humanos. Perfecto. Recursos humanos están en el comité de dirección. Si la respuesta es no, olvídate de esa compañía. Es decir, estamos hablando hace ya un tiempo que la cultura va a ser lo más importante de la compañía y los directores de recursos humanos no toman decisiones en la compañía. Con lo cual, ese dato es algo que tienen que cambiar. Estoy esperando que haya un director de recursos humanos que se convierta en director general, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Y eso es lo que creo hacia dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Pero hablando de la IA específicamente, te quiero dar un ejemplo muy claro porque a veces es como muy complejo todo esto, ¿no? Entonces, hasta ahora, en los últimos años hablábamos que en el tema del dato decíamos, no, es que sabéis lo que es el dato primero y el dato segundo, ¿no? Que es el dato que tiene la compañía, ¿no? De primer nivel y el dato o el tercero, ¿no? Que tiene en Internet, por ejemplo, tiene Google, ¿no? Hace un tiempo que decíamos, no, Google sabe más de mis clientes que yo, porque el asegurador sabía poco de la compañía, ¿no? Y hasta ahí era cierto. Entonces decíamos, no, pues las herramientas de digital marketing necesito sobre todo que me alimenten, y ahí estaban los DMPs, que es los Data Management Platforms, que eran, cojo el dato de terceros, lo uno con mi dato interno del CRM y genero una visión de cliente. Perfecto, hasta ahí todo lo compramos, ¿no? Cuando hablábamos de la hiperdigitalización o la hipersegmentación que hablamos ahora, ¿no? Oye, pues yo quiero, con todos esos datos de fuera y de dentro, ¿no? Los CDPs ayudan a eso, pues yo una vez hipersegmento, el CDP lo que hace es me genera una visualización en tiempo real de la experiencia que va a tener ese cliente. Pinto las pantallas, ¿vale? Y dices, bueno, ese es el camino. Pero ahora viene el tiempo de la IA. ¿Qué es lo que pasa con la IA?
que la IA está entrenada con todo Internet. Ya no es un tema de tener algunos datos tuyos, tiene todos los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las IAs, en el futuro, ¿vale? Todo el mundo va a usar la misma IA, para entendernos. Es decir, imaginemos que al final queda, no sé, Gemini de Google. Perfecto. Las IAs de ese nivel van a ser entrenadas con todos los datos que tenga Google, los que tenga, pero Mapfre y Generali van a usar la misma IA. ¿Vale? Entonces, la diferenciación entre una compañía y otra va a ser la cantidad de datos de primer nivel, es decir, los datos que yo conozco de mi cliente que no conoce mi competencia, van a ser el valor diferencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa IA súper inteligente va a ser mucho más adaptativa si le doy un dato que no tenga Google. Con lo cual, lo que ahora va a tener mucho más relevancia es el dato de primer nivel. ¿Qué pasa? Que si yo no sé nada de mi cliente, pues voy a saber lo mismo una compañía u otra, porque va a ser un commodity. Las IAs van a ser commodity. ¿Vale? En cambio, si yo me quiero diferenciar entre un Mapfre que hablábamos o un Generali, va a ser la cantidad de conocimiento que tengo de ese cliente. Por eso ahí todo lo que tiene que ver con el engagement que tiene ese cliente conmigo, por ejemplo, el well-being y la salud va a ser un eje principal de entender qué hace cada día, ¿vale? Me va a permitir tener un dato de primer nivel, que es ese que sí que lo que llamamos el dato oro, ¿no? El famoso gold, que todo el mundo habla, es ese. No es tener datos, ni tenerlos ordenados, ni tenerlos bonitos. Es que tengo un dato que no tiene mi competencia. Esa va a ser la mayor guerra, ¿vale? Que en el futuro, cuando la IA sea commodity, ahora, claro, la IA es mucho mejor que lo que tenemos internamente. Con lo cual, simplemente adaptando la IA ya parecemos mejores. Pero habrá un momento en el que la IA será un commodity. En cambio, lo que yo inyecte de entrenamiento de esa IA con el dato de primer nivel de mi cliente que solo conozco yo, eso es lo que va a ser diferencial. Y sobre todo, el cliente cuando se case conmigo y me dé solo el dato a mí, el cliente ya va a estar retenido. ¿Vale? ¿Qué pasa si tengo Sí, una compañía no es capaz de limpiar ese dato y tener el dato de primer nivel? Que desaparecerá. Dejará de ser relevante. Y volvemos a la primera slide de la presentación. al hilo de lo que tú estás comentando, Carlos, centrémonos también en el tema de los productos embebidos o de los seguros embebidos y, por lo tanto, del planteamiento de lo que son las plataformas o los ecosistemas. ¿Hasta qué punto? Porque algunos informes digamos, de consultoras proyectan que hay una expectativa, por ejemplo, de desarrollo de seguros embebidos a través digamos, del intercambio con el retail del consumo de casi 1 billón de dólares, 700, 800 mil millones para los próximos 5 años, ¿no? Entonces, la pregunta mía, ¿hasta qué punto crees tú que las plataformas, los ecosistemas, van a tener capacidad conductual de que los CEOs de un lado y de otro, seguros por un lado, retail por otro, concesionarios de automóviles, fabricantes de automóviles, se puedan entender en un ecosistema en beneficio del cliente final, que todo en el mismo sitio pueda desarrollar y elegir el cliente final lo que mejor le parezca? A ver, aquí tiene que ver mucho con el tema del aporte de valor. Si yo soy un asegurador que no aporto más valor, que es simplemente darte una póliza que te podía dar otro, pues seguramente me iré por precio o me iré con aquel asegurador que se integre de una manera más fácil, ¿no? Por eso hablamos de ese seguro transparente, el valor va a estar en, uno, ir a segmentos tan nicho. El embebido tiene mucho que ver con productos mucho más simples que dentro de un servicio lo coloco en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, claro, esa especialización, por un lado, porque van a haber nuevos riesgos. Cuando hablamos que hay muchos billones es porque hay nuevos pólizas que no estamos cubriendo hoy, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, teníamos el típico seguro, por ejemplo, de un concierto en el que yo vendía conciertos, tickets de conciertos, pero no le asociaba un seguro. De si, por ejemplo, no ocurre o no puedo ir porque estoy enfermo, ¿no? Claro, esos son nuevos nichos que ahí tienes que meter, pero la manera de meter un seguro es tan pequeño ese seguro que o lo embebes dentro de esa experiencia o es demasiado costoso, ¿no? O pierdes el momento de la oportunidad. Entonces, ahí lo que se está midiendo en el Invisible es la capacidad de integración, de fluir, ¿no? De no ser el que vende conciertos el que se
el que se adapta a la necesidad del asegurador, sino que él dice, perfecto, si tú quieres vender, véndelo y llévame la comisión, ¿no? Y ahí lo que se va a medir sobre todo es esa adaptabilidad que tenga. Mejores plataformas, más fluido, más sencillo, con mucho más, o sea, con menos preguntas al cliente, ¿no? Porque además tengo muchos datos y no hace falta preguntar al cliente para saber lo que quiere, ¿no? Ese va a ser un poquito el ganador, pero no va a ser marca, porque al final es invisible, como hemos dicho, no es un tema de marca que compre, sino que el que mejor se me integre, ¿no? Quizá otros segmentos de embebido, como por ejemplo los nuevos emerging más complejos, tendrán que ver con lo que decíamos de los MGA de nicho, ¿no? Gente especializada que sabe cubrir muy bien esos riesgos, ¿vale? O tiene un dato tercero, en este caso, pues las emerging tech, ¿no? Dato satelital, que no tiene otra persona, que soy capaz de acurar mucho más y sobre todo de quizá prevenir, con lo cual hacer que haya menos siniestralidad y por ende pueda ofrecer mejor precio, ¿no? Entonces, va a depender un poquito de qué tipo de embebido, qué tipo de asegurador debe haber detrás, al menos como ganador a medio y largo plazo. Ahora, que todavía todo el mundo está construyendo cosas, bueno, pues el que primero llega, pues ahí llega y se posiciona, ¿vale? Pero a largo plazo esto va a ir un poco poniendo a cada uno en su sitio. Sí, la verdad es que, Carlos, yo tengo bastantes preguntas que hacerte, pero yo creo que sería bueno, Álvaro, que demos paso a los que te han escuchado. Yo he estado viendo algunas cosas que dicen que está siendo muy interesante. Yo tengo algunas preguntas sobre el pricing dinámico, sobre digamos, las líneas rojas, por ejemplo, en el tema de la aportación de datos o cesión de datos para la hiperpersonalización de los riesgos, el concepto humano-máquina que tú citabas, la incorporación de la tecnología incluso a todo lo que es la distribución de seguros, los distribuidores de seguros. Pero prefiero que haya preguntas de las que Da quizá para otro día. Beatriz o Álvaro o Kevin pues hayan recogido. Y así que yo dejo paso a esas preguntas, ¿eh? Y gracias, muchas Perfecto. gracias por tu aportación, Carlos. Nada, a ti por la invitación. Pues bueno, menudo, ha sido cortito, pero interesante e intensa la profundidad de las preguntas, el giro, la previsión, el enfoque a futuro. Así que, vamos, yo creo que la audiencia lo tiene que estar agradeciendo profundamente. Como bien dice Carlos, vamos a darle paso a través de Bea a dar voz a algunos de nuestro público que nos han Vale. registrado sus preguntas. Así que Bea, cuando quieras. Perfecto. Bueno, lo primero, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una presentación súper interesante. Y bueno, pues te voy a leer algunas de las preguntas que hemos escogido, ¿vale? Por parte de José Luis Calderón. Dice que hoy ha tenido la oportunidad de conocer el informe 2025, Meaningful Brands, empresas relevantes, donde las aseguradoras no estamos ni de momento se nos espera. ¿Qué deberíamos ir haciendo para empezar a aparecer? Vale. Primero, si miramos otro ranking, que es el ranking de compañías, y este os recomiendo que lo busquéis en internet, con más patentes tecnológicas en el mundo, ¿vale? Suelen ser tecnológicas, ¿no? En el top 5, creo, si no recuerdo mal, hay una aseguradora, ¿vale? Es decir, en este caso es Ping An, ¿no? Entonces, si me pusieras un ejemplo, lo que yo creo es que hoy la aseguradora como tal, ¿no? Que hasta hace un tiempo pues era básicamente pues, una mutualidad donde metía ahí mucho dinero, muchos riesgos y por volumen al final pues salía un cierto dinero, ¿no? Pero es un negocio de pocos márgenes, ¿no? De márgenes bajos, muy a largo plazo, donde hay poca interacción con el cliente y donde mejor que no me llame, ¿no? Claro, eso en lo que llamamos al principio, ¿no? Que era el comportamiento de ese cliente, en ese mundo nuevo, ¿no? Una compañía que como visión tiene eso, ¿no? Págame y no me llames, ¿no? Pues es cero, cero atractivo, ¿no? Por eso yo creo que el asegurador tiene que reinventarse a ser ese más copiloto, ese acompañamiento de servicio, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Ping An con la longevidad, ¿no? Si yo soy mayor, en algún momento tendría que pensar, no, tengo que empezar a trabajar con mi aseguradora. Porque es el partner natural que debería tener para ese acompañamiento longevo, ¿vale? Que durante unos años me ha ido acompañando en la parte de producto de vida y ahorro, pero ahora me va a acompañar en la parte de física, soledad, mental, servicios de longevidad, ¿no? Claro, hasta que el asegurador no se vaya ahí,
haga todo ese esfuerzo de transformarse completamente en una industria distinta, el cliente cada vez más, y es lo que estamos viendo, pues no salimos en ese tipo de informes, ¿no? No somos atractivos. Y lo hemos dicho al principio, se va a medir por relevancia. Hoy, según bien ponen, hoy bien indica en ese informe, no somos relevantes. Si seguimos así, lo normal, que acabemos desapareciendo o al menos seamos un commodity financiero, que a lo mejor luego se embeba en un sistema financiero de un banco. ¿Sí? Pero creo que tenemos tiempo para reverger todo esto y que el asegurador poco a poco encuentre su sitio. Pero bueno, pasa por transformación e inversión. Y es lo que hizo Ping An. Y Ping An hoy sí salen muchos referentes. Fenomenal. Vamos con la segunda pregunta de parte de Olaya Barreiro. ¿Cómo mejorarías la fuerza laboral, tanto a nivel de conexión emocional como el cliente, como en evolución tecnológica, frente a empleados no dispuestos a adaptarse? Vale. Primera cosa, hablábamos de que lo más importante es tener un workforce adaptable. ¿Qué pasa si mi gente no se adapta? No te sirve. Primera respuesta. Otra cosa es, ¿la puedo entrenar para ser adaptable? ¿Vale? Pero lo importante, yo no creo que haya compañías, digamos, por defecto o personas por defecto que sean no adaptables. Quizá no se lo hemos explicado bien, quizá tiene miedos, pero la gran mayoría, el ser humano en general es bastante adaptable. Pasa que se adapta normalmente cuando tiene un susto, en general. Es decir, alguien dice, yo no tengo fuerzas para hacer tal, hasta que de repente mi hijo se murió y salieron todas las fuerzas, ¿no? O se estaba a punto de morir y yo como madre hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Al final, no hay que subestimar la cantidad de adaptabilidad que tiene un ser humano. Es cierto que si tú no lo motivas, lo que hemos dicho, si no aportas valor ahí, pues el empleado al final dice, pues sabes qué, yo llevo aquí 20 años de pasivo, ya me echarás y si no, pues ya me pagarás y chao, ¿no? Pero claro, no podemos poner eso como la norma. Tenemos que empezar a pensar, tú piensas que hoy más del 50% de los empleados de una compañía aseguradora, más del 50% son millennials. Ya no es, aunque es cierto que las compañías aseguradoras se percibe muchas veces, ¿no? Con gente bastante avanzada, con mucha experiencia, que lleva muchos años en el sector, la realidad es que las compañías, más del 50% de las compañías en general ya son millennials, ¿vale? Y son adaptables, ¿vale? Lo que sí que hay que empezar, hemos dicho, a cambiar la cultura, a tener muy claro que la adaptabilidad es lo que se va a medir. Imaginas una compañía que te pagara el bonus trimestral por la cantidad de adaptabilidad que tú tengas, no por la cantidad de trabajo que hagas, por ejemplo, ¿no? Si yo me creo que lo importante es la adaptabilidad, pues ponlo en los KPIs de recursos humanos. Paga a la gente por ser capaz de adaptarse. Yo si me cambio de departamento, me cambio de área, si evoluciono, si adquiero nuevo skill, me pagan más. Bueno, a lo mejor hay que premiar eso. Y ahí es lo que hará que la gente se mida por adaptabilidad. Y de ahí empezás a ver que hay mucha gente que tienes que son muy buenos en eso. El problema que a lo mejor es que a veces no sabemos motivarlos, ¿no? Esperamos que se motiven solos. Por eso te he dicho que para mí recursos humanos es clave. Y para mí, si queremos un workforce adaptable, cuando hoy muchas veces te dicen ya, pero y entiendo esa respuesta de tengo una gran cantidad de gente que no se quiere adaptar, para mí necesitamos que el CEO sea el de recursos humanos. Si Perfecto. no, y si no, también la IA nos va a ayudar mucho a adaptabilidad, a dar superpoderes a esas personas que creen que no tienen. Imaginaos que yo soy una persona que no salto mucho, pero me ponen ahora unas piernas mecánicas y puedo saltar 5 metros. Bueno, la tecnología me permite hacer eso. A lo mejor en el futuro esa gente necesita ayuda para hacer otro tipo de cosas con una ayuda extra, ¿no? Un superhumano. Y eso se está trabajando. Hay mucho trabajo que va por ahí, ¿vale? O que parte de mi fuerza laboral van a ser máquinas muy inteligentes, donde tengo interacción con ellas de otro tipo, ¿vale? Entonces, a lo mejor no se van a medir para las mismas cosas. Por eso digo que va a haber un cambio muy grande en lo que es la fuerza laboral y la adaptabilidad va a ser clave. Digo, por no movilizar esa pregunta. Vale, fenomenal. Y luego, pues por último, leemos la pregunta del señor Cermeño. Ante este contexto y con los muchos frentes abiertos que hay, las aseguradoras que deben priorizar para mantenerse relevantes, ganar posicionamiento en términos de las tecnologías emergentes, hiperespecialización, alianzas con Big Techs.
Depende. Primero es una cultura de la relevancia, te diría, ¿vale? Es decir, que tú cada día cuando te vas a tu casa piensas, hoy soy más relevante para el cliente que ayer, ¿vale? Ese es un primer paso, ¿vale? Porque al final, podemos hacer 1000 cosas, ¿vale? Pero realmente hay que poner foco en esa relevancia. Con lo cual, es como cuando hablábamos, por ejemplo, de la simplificación, ¿no? Es decir, al final, a veces para ser relevantes, primero hay que simplificarse para luego, una vez simplificado, hacer que el mensaje llegue de manera más entendible, ¿no? Entonces, esa cultura de simplificación hace un poco lo mismo, ¿no? En cada reunión, en cada proceso, en cada cosa que hago, vuelvo a pensar, hacerme la pregunta de, ¿esto se podría hacer de una manera más sencilla? ¿Podría eliminar parte del proceso y aunque a priori haya un poco de dolor, a medio plazo pueda ser más ágil, ¿no? Más simple, más rápido? Pues con esto pasa un poco igual, ¿vale? Tenemos que empezar a tener esa cultura en la que la relevancia sea un KPI que midamos, pero que midamos en el día a día, ¿vale? Porque si no, lo que sí veo en muchas aseguradoras y muchas compañías es que ponemos un plan haciendo muchísimas cosas, pero que hay tantas cosas que aparecen nuevas, que parece que estamos todo el rato trabajando, y tú luego le preguntas al cliente, ¿y qué tal la atención? ¿Y qué tal el claim? ¿Y qué tal el servicio? Y te dice, pues no he visto ningún cambio, ¿no? Y cuando hablábamos mucho del cliente en el centro, que hace muchos años que se habla de eso, ¿no? No consigo ver compañías con el cliente en el centro. El cliente en el centro significa que si al final el cliente está más contento, está bien lo que has hecho. Entonces no es tanto importante el cómo, sino el impacto de eso, ¿no? Y la relevancia tiene mucho que ver con esto. A lo mejor hay que hacer servicios que nos cuesten un poco más de seguimiento diario de well-being con un cliente, que nos aporte ese engagement, que luego nos permita a medio plazo vender otro tipo de productos. Pero tienen que ir de la mano. No es un departamento que diga voy a hacer well-being y otro departamento que venda vida. Es que el departamento de vida tiene que estar preparado entendiendo los datos del well-being para decir, vale, está en el momento justo de vida en el que le puedo vender un vida ahorro, en el que su hijo va a ir a la universidad, en el que se van a casar, en el que van a tener un coche, en el que van a tener una necesidad, o en el que tiene que pensar en el futuro, o en el que se siente mayor. Y por ende tiene que empezar a hablarle de cómo se va a financiar en el futuro, ¿no? Claro, eso tiene que ir de la mano. Y a veces lo que sí veo es que muchas compañías son departamentos distintos. El de loyalty, de producto vida. Y tienen que ir muy de la mano, ¿no? Entonces, y esa transversalidad es cuando hablamos de una compañía data-driven, si el dato realmente es el que te guía, sí que es fácil de que el propio dato transversal, él solo sí que se embeba en todos los sitios. Por eso cuando hablamos de una compañía data-driven, el dato va fluyendo a cada departamento y esa IA tiene la visión global de todo lo que ocurre en todos los sitios. Y es capaz de tomar decisiones, de tomar insights, diciendo, hostia, lo que veo ahora en el well-being, te puede activar ahora mismo una campaña de activación de vida, ¿vale? Pero no es que el responsable de vida lanza este mes una campaña. Es que el dato me está diciendo que ahora para esta persona es el momento de hacer eso. No en octubre, no en enero que viene, ¿sabes? Eso es hacia donde tienen que ir lo que es el famoso data driven, ¿vale? El problema ahora es porque ese dato pues no lo queremos o no está limpio, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues el problema es limpiarlo. Al final el problema es que sea realmente un data driven, que haya una cultura de que el dato nos guíe, se embeba en cada departamento y por ende, poco a poco, la IA será de donde embeba, pues hablan de que eso es la gasolina de la IA, que va a hacer que tome decisiones con múltiples y múltiples tipos de información, cosa que ahora un responsable transversal de cliente realmente no es capaz de hacer. Muy bien. Estás en mute, Carlos, creo. Genial, Carlos. Bueno, pues creo que con esto ya hemos Perdón, terminado. perdona, Álvaro, es que no me resisto porque Sí. hay una pregunta de Juan Rivas ¿Sí? sobre, dice, el pricing súper personalizado Uh-huh. nos lleva a la desmutualización del seguro. Bueno. Entonces, ¿hasta qué punto, yo añado a la reflexión de Juan Rivas, hasta qué punto podría llegar el caso de que la desmutualización dejase a personas fuera del aseguramiento porque no podrían pagar su propia personalización por Sí. agravamientos de riesgos? Ahora, nadie ha dicho que la hiperpersonalización signifique pagar menos.
Imagínate que tú a todos tus clientes, a todos, le montas una oferta un 20% más cara que la actual. ¿Sería un problema para ti como aseguradora, como mutualización? La respuesta es no. Tendría muchos más márgenes. El problema es que cuando hablamos hiperpersonalización, es que si yo soy capaz de venderte agua en la entrada de un concierto, ese agua es más cara que si la compro en un supermercado. El tema es que a lo mejor no hay que vender agua en el supermercado hiperpersonalizada para cada persona. Pero sí que es cuando sé que esa persona está en un concierto, ahí es donde tengo que vender el agua. Claro, el entender la hiperpersonalización cercana al real time es entender el momento vital del cliente, ¿vale? Y ahí nos pueda permitir venderle más valor o más caro o más servicios. No siempre estamos muy acostumbrados a decir que cuando personalizamos y hacemos una oferta, o el how you drive, hablamos siempre de bajar precio. Y lo que tenemos que hacer es aportar más valor por el mismo precio, que a veces es minimizar claims, minimizar riesgo, el cliente paga lo mismo, pero en realidad tú tienes menos riesgo, con lo cual mucho más margen. Entonces, no siempre la hiperpersonalización tiene que ver con desmutualizar, sino con un fine-tuning, tú puedes verlo más como un grupo de clientes mutualizados, pero que en el momento de venta tengo una información de último momento que reajusto la póliza para intentar vendérselo de la mejor manera para sacar el máximo beneficio. Muy, No muy sé. oportuna y te la compro, Carlos, totalmente. Creo que has dado en la diana respecto a este aspecto. Yo creo que low cost no es una buena estrategia en casi nada, pero especialmente en el sector asegurador. Muy bien. Oye, pues espero que os haya gustado. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos en Entidata. Ir a nuestra web, insurance.entidata.com, ahí tendrás todos los papers que suelo hacer. Y cualquier cosa me avisáis. Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias. Yo me he quedado con tres simplemente como resumen de los insights, tres ideas. Han salido muchísimos conceptos con muchos ángulos. Me quedo como con tres grandes ideas y reflexiones. Me quedo lo primero, que tenemos que tenemos que trabajar el enfoque preventivo del seguro, apoyado en la inteligencia artificial y el uso del dato, que eso nos podemos apoyar en la tecnología para generar esos ecosistemas de alto valor que nos permitan la personalización, esa hiperpersonalización a través de paramétricos, embebidos y otras situaciones, como hemos visto ejemplos, ¿no? CMT, Mobile Telematics en coche, Hancock en el estilo de vida, eso sería uno. La potencia desmedida tecnológica que se nos viene, no solo a través de la inteligencia artificial, sino también a través de la computación cuántica, de la evolución que necesitamos acometer para estar al día y aprovechar eso y no quedarnos fuera, de la ética del uso de los datos y del equilibrio ético y tecnológico entre el hombre y la máquina. Y también hay una cosa importante que has dicho, que lo voy a simplificar como una constante adaptabilidad. Adaptabilidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de producto y desde el punto de vista humano. Es decir, la workforce, ¿no?, que decíais, tiene que ser adaptable a este entorno, si no, vamos cojos en todo esto. Ese es los tres principales insights que me he quedado dentro de, lógicamente, todo lo que has comentado que es de total relevancia. Así que Muy bueno, bien. ahora sí que sí, muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Te damos la, ya el permiso para que te puedas ir a otras cosas. Muy bien. Al resto de público, de asistentes, muchísimas gracias de nuevo. Como Insurtech Community Hub, gracias por conectaros desde Latinoamérica, desde España. Os esperamos, conectaros a nuestra página web, estar pendiente de nuestra hoja de ruta. Hay eventos potentes de inversión con Insurtech, orientado a la mediación. Tenemos el Insure World Challenges, que aunque sea el año que viene, ya que lo sepáis y que lo tengáis en mente, y haceros socios. Estamos aquí para ayudaros, para fomentar estos espacios como hemos hecho con Carlos. Lo podemos hacer con todos vosotros, daros contenido de interés, formación y ayuda. Sin más, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, España, y muy buenos días, América. Chao.
Hasta luego. Chao.